Como hemos dicho abiertamente aquí en la Asamblea Legislativa, el caso Beatriz El Salvador está fundamentado para nosotros en una serie de mentiras, empezando porque Beatriz, la mujer involucrada en este tema, no muere en una situación relacionada con el conflicto que se dio cuando los grupos pro aborto estaban intentando presionar para que El Salvador le diera esa oportunidad o pues le permitiera abortar en su país por el caso que estaba dándose de la bebé que venía en camino y que venía con una enfermedad que le permitiría vivir unas pocas horas. Así las cosas, nosotros creemos que los grupos abortistas han estado presionando por este tema a la Corte Interamericana. Si ustedes escucharon mi denuncia de control político, además hay un tema de financiamiento por parte de organizaciones claramente interesadas en la aprobación del aborto que están financiando a los que ponen la denuncia y al mismo tiempo dan financiamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso estamos presentando hoy una moción. Debo decir que esta moción hasta el momento solo ha sido firmada por diputados de Nueva República, pero también estamos invitando a los demás diputados para que valientemente sumen su firma a esta moción y pues le digan a Costa Rica si son pro vida de verdad o son pro vida solamente en el discurso y en el papel. Esta moción, fundamentada en lo que les estoy diciendo, en la posibilidad incluso de que sea el día de mañana o en estos días que la Corte Interamericana emita una sentencia sobre este tema, dice en el por tanto lo siguiente, y quiero leerlo textualmente para que ustedes también lo tengan, aunque también por supuesto les vamos a pasar no solo un comunicado, sino el texto completo de la moción. Para que el plenario legislativo acuerde, 1, solicitarle al presidente de la República en su condición de jefe de Estado costarricense para que en el evento de que en el caso Beatriz y otros versus El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle en contra del Estado salvadoreño y zanje el camino para la legalización del aborto en ese hermano país y en el resto del subcontinente, adopte una postura firme en defensa del derecho a la vida, los valores fundamentales de la sociedad costarricense y la soberanía nacional, así como en apego a lo establecido en los artículos 21 y 33 de la Constitución Política de la República y el numeral 4 del Pacto de San José, y para que denuncie la convención según lo establecido en el artículo 78 de ese cuerpo jurídico. Lo que estamos diciendo en este primer punto, en resumen, es que si la Corte quiere imponernos el aborto, como ya lo hizo con el matrimonio LGTB a través de una opinión consultiva en el 2018, que abramos el camino desde la Presidencia de la República para salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2, hacer un llamado vehemente a la comunidad internacional para que se sume al esfuerzo continental por detener la legalización del aborto en los países latinoamericanos que aún protegen la vida de las personas no nacidas, como lo ha hecho la sociedad civil organizada Provida de Costa Rica por muchos años, mediante procedimientos jurisdiccionales en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por encima de los poderes legislativos de los estados latinoamericanos, como es el caso de Beatriz y otros versus El Salvador. Y 3, solicitarle a la alta magistratura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las personas de sus jueces, que en el caso de Beatriz y otros versus El Salvador se atengan expresamente a la exégesis de los instrumentos internacionales ratificados por los países de la región, en particular por el texto de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José, particularmente en su artículo 4, que garantiza la inviolabilidad de la vida humana desde antes de nacer y hasta su muerte natural. Esta moción la estamos presentando en este momento, ya los diputados, todos los diputados, mediante el chat de WhatsApp se les envió esta moción, se les ha invitado a firmar. Un par de ellos han expresado interés, por lo menos en terminar de revisarla y firmarla. La estaríamos o estamos planteando discutirla y votarla después de la aprobación para no atrasar la aprobación del préstamo, pero sí queremos que se vote hoy porque mañana posiblemente es una de las fechas que se ha planteado y en eso nos puede ampliar más las compañeras del Frente Nacional por la Vida. Sería la fecha en que se estaría emitiendo esta sentencia. Aprovecho para cerrar y darle oportunidad a las compañeras precisamente de felicitar el trabajo que está haciendo el Frente Nacional por la Vida, hoy representado acá por Shirley Díaz y Yolanda Meléndez, en la lucha que han hecho por concientizar sobre este tema y hacer un llamado directo a los jueces para que no se dejen comprar por la industria abortista mundial. En esa línea, pues les daremos la palabra a continuación a los representantes del Frente Nacional por la Vida. Muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra a Shirley Díaz, presidenta del Frente Nacional por la Vida. Muy buenas tardes, queridas y queridos amigos. Bueno, muy importante lo que señala hoy don Fabricio. Estamos a puertas de que se dé la sentencia del caso Beatriz versus El Salvador, un caso sumamente cuestionado desde el punto de vista de validez jurídica del caso, puesto que la persona que lleva adelante el caso, la señora Beatriz,
fallece 4 años después de que se le realiza su cesárea, no fallece por la ausencia de un aborto, como han querido hacerlo ver los diferentes grupos abortistas que han venido a hablar sobre ese tema, pero también es un cuestionamiento importante con relación a un posible conflicto de intereses que podría haberse dado a la hora de que instituciones reconocidas y que han trabajado a favor del lobby abortista financian ciertas instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la vez que a los peticionarios del caso. Entonces estamos hablando de dos temas sumamente delicados y por supuesto la petitoria aquí es que se respete la Convención Americana de los Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, que es lo que le da razón de ser a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por supuesto garantiza la vida del no nacido desde la concepción. Estamos aquí pidiéndole a los señores jueces, en este caso con el apoyo de los compañeros de Nueva República y esperamos que otros diputados se unan a esta causa, con la intención de decirles a ellos que respeten la convención, que respeten el Pacto de San José, porque esa es la razón de ser de la Corte y es el Parlamento de Costa Rica el que en su momento refrendó la convención y por esa razón es que es el Parlamento de Costa Rica el que les exige el cumplimiento de la convención. Por esa razón estamos esta tarde aquí ante ustedes y por esta razón se redactó esta moción con la intención de que tengamos el apoyo y que tanto el Parlamento mantenga el espíritu del legislador en el momento en que se aprobó la Convención Americana de los Derechos Humanos y se le dio lugar a este tipo de jurisprudencia y que también, por supuesto, los señores jueces se acojan a la Convención a la hora de fallar la sentencia. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Primero con... Por si me preguntan a mí, tú Muchas gracias a todos los que nos acompañan. La pregunta va dirigida a Fabrizio Alvarado. En caso de que no cuente apoyo en la moción que usted acaba de mencionar y el resultado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos vaya a favor del aborto, ¿cuáles serían las implicaciones directas para nuestro país en el inmediato? Vamos a ver, ya vivimos algo parecido, perdón, ahí al que le boté el micrófono, ya vivimos algo parecido, me dicen que me haga para el centro, es así, ¿verdad? Ok, ya vivimos algo parecido en el año 2018 con la opinión consultiva del tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. En aquel momento nosotros dijimos no era vinculante y pues básicamente había un gobierno en aquel momento, el gobierno del PAC, que pues determinó que sí era vinculante y obviamente se sirvió de alfombra a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los intereses propios de ese tema. En primera instancia, lo que pues sí nosotros pretendemos y esperaríamos es que los jueces de la Corte pues fallen respetando el artículo 4 del Pacto de San José, como les mencionaba anteriormente. Si no se aprobara la moción en la Asamblea Legislativa, recuerde que la moción es una excitativa al presidente para que en caso de que la Corte falle a favor del aborto, pues el presidente inicie un proceso de denuncia de la Convención, según lo establecido en el artículo 78 de ese cuerpo jurídico, lo que significaría un proceso para salirnos de la Corte. Esto lo hacemos fundamentados en que el presidente Rodrigo Chávez ha dicho ser un presidente pro vida, estar en contra del aborto, no estar de acuerdo en las imposiciones que se han dado desde organismos internacionales, porque aquí lo que está claro es esto. Colegas, aquí lo que está claro es que quieren otra vez pasarle por encima al Poder Legislativo, como lo han hecho en varios países y como se hizo aquí en el 2018, cuando ese tema debería legislarse aquí en la Asamblea Legislativa. Si quieren alguien intentar que se apruebe el aborto, pues que lo traiga aquí, aquí lo discutamos y aquí hagamos un proceso como se hace con todos los proyectos de ley. ¿Qué pasaría? Bueno, nosotros esperaríamos, repito, que el presidente de la República actúe conforme a esta petición, más allá de si se aprueba o no la moción. Esperamos que se apruebe, esperamos que los diputados sean conscientes de que también aquí es un tema de soberanía,
de respetar y hacer respetar la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pero si no se aprobara, las acciones siguen y las excitativas y los llamamientos, en este caso al presidente de la República, continuarían dependiendo del resultado. ¿Cuál sería el panorama ideal? Que los jueces no fallen a favor del aborto, porque pues además es un caso absurdo, donde como ya explicó Shirley, como expliqué yo también, esta mujer muere en un accidente de tránsito, no tiene absolutamente nada que ver con el embarazo que había tenido 4 años antes. Esto lo hemos explicado ampliamente. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Desde el sitio web institucional del Consejo de Seguridad Vial, podés solicitar la devolución de tus placas, cancelando en línea el importe del envío a través de Correos de Costa Rica. Ingresa el número de placa. De no existir documentos pendientes de presentar, únicamente debes completar la dirección de entrega y tus datos de contacto. Podrás validar en cualquier momento el estado de tu gestión, digitando nuevamente el número de placa en el sitio web, o desde la herramienta de rastreo de Correos de Costa Rica, ingresando el número de guía asignado a tu paquete. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 6000. En una colisión a 60 km por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mópico Sevi.